Muy buenos días, niños. El día de hoy, en el libro de geometría, vamos a tratar el tema teoremas fundamentales de los triángulos. Para ello, estamos en la página 31 de su libro y vamos a aprender tres teoremas fundamentales de forma sencillita. Así que empezamos ahora. El primer teorema que vamos a trabajar es el teorema de la suma de los ángulos internos de un triángulo. Teorema 1. Suma de los ángulos internos de un triángulo. ¿Qué me indica este teorema? Me indica lo siguiente, que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo debe ser, ¿cuánto? 180 grados. La suma de los tres ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Veamos acá el ejemplo para que entiendan. Observa, acá tú tienes un triángulo en el cual tiene los tres ángulos internos, alfa, beta y tita. ¿Qué dice la propiedad? Que al sumar estos tres ángulos, alfa más beta más tita, ¿a qué tiene que ser igual todo ello? Tiene que ser igual a 180 grados. Es decir, la suma de los tres ángulos debe ser 180 grados. Para comprender ello, estamos en la página 31 del libro y vamos a resolver los ejercicios 2 y 4. Así que hay que estar muy atentos a ello. Bien, ejercicio número 2 dice, calcula el valor de beta en el triángulo. Lo primero que tienes que hacer es observar los ángulos que te da el gráfico. Observa, acá tengo un ángulo beta, acá tengo un ángulo de 25 grados y acá tengo un ángulo de 130 grados. Como tú observas ahí, estos tres ángulos son ángulos internos. Entonces, lo primero que tienes que hacer es observar cómo son los ángulos. Y los tres ángulos que están ahí pintados de celeste son tres ángulos internos. Y es ahí donde tú aplicas el primer teorema, que la suma de los tres ángulos internos debe ser igual a 180 grados. Y es por ello que escribo lo siguiente. Beta más 25 grados más 130 grados, la suma de estos tres ángulos debe ser igual a 180 grados. Y profesor, ¿qué se hace en primer lugar? Bien, para resolver esta ecuación, lo primero que tienes que hacer es sumar 25 más 130. Al sumar 25 más 130, ¿qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente. Obtenemos beta más 155 grados, es la suma de 25 más 130, debe ser igual a 180. Bien, entonces, ¿ahora qué tengo que hacer, profesor? Aplicando la transposición de términos, el 155 que está sumando, al otro miembro, ¿cómo debe pasar? Ah, debe pasar a restar. Entonces, el ángulo beta será igual a 180 grados menos 155 grados. Y como en el problema me piden calcular el valor de beta, restamos 180 menos 155 grados y beta, ¿a qué debe ser igual? Beta debe ser igual a 25 grados. Y eso es todo el ejercicio número 2. Entonces, lo que tú debes hacer en primer lugar es observar qué tipo de ángulo tienes en tu gráfico. Como acá los ángulos de color celeste son ángulos internos, ahí es donde aplicas el teorema 1, que la suma de los tres ángulos internos debe ser igual a 180. Es por eso que la ecuación, ¿cómo quedaría? Beta más 25 más 130, la suma de los tres ángulos internos es igual a 180 grados. Y luego lo que haces es resolver. Bien, para entender
este ejemplo, vamos al ejercicio número 4. ¿Sí? Ahí vamos a definir de forma completa nuestro resultado. Vamos a entender la propiedad. Ejemplo número 4. Bien. En el ejemplo número 4, observa. ¿Sí? Acá hay un detalle que ahorita lo vamos a colocar. Observa. En primer lugar, lo que tienes que darte cuenta es cómo son los tres ángulos. ¿Sí? Mira, observa este ángulo. Este ángulo es de 37 grados. Este ángulo es alfa. Y este es un cuadradito, profesor. Y nosotros ya sabemos que si tengo un cuadradito, ¿cuánto mide un ángulo que tiene su forma un cuadradito? Es un ángulo recto. Y ese ángulo debe medir ¿cuánto? 90 grados. Cuando tú veas un cuadradito en la gráfica, no te olvides, ese cuadradito es un ángulo recto y ese ángulo recto mide 90 grados. Entonces, ahora sí, niños, lo que tienen que hacer es observar qué clase de ángulo tienes. 37 grados es un ángulo interno, alfa es un ángulo interno y 90 grados es un ángulo interno. Si tú te das cuenta que estos tres ángulos son internos, ahí puedes aplicar el teorema número 1, que la suma de los tres ángulos internos, ¿a qué tiene que ser igual? A 180. Y ahí formamos la ecuación, al igual que en el ejercicio número 2. Decimos lo siguiente. Alfa más 37 grados más 90 grados, la suma de los tres ángulos es igual a 180. Bien, ahora sí te dejo este ejercicio para que tú en casa lo completes. Vamos trabajando a continuación. A ver, Nito, lo voy a explicar acá el ejercicio número 4. Presten atención. Lo primero que se hace acá es sumar 37 grados más 90 grados. Esto es lo que hicieron todos ustedes para empezar con la ecuación. Entonces sumamos. Al sumar 37 grados más 90 grados, nuestra ecuación queda de la siguiente manera. Queda alfa más 127 grados es igual a 180 grados. Ahí está. Esto es lo primero que has tenido que hacer. Pero ojo, acá es donde ustedes, escúchenme bien, deben aplicar la transposición de términos. Este 127 es positivo. Acá es positivo. Cuando llevas al otro miembro de la igualdad, pasa con el signo opuesto. Entonces quedaría así. Alfa es igual a 180 grados menos 127. No es más 127, es menos 127. Eso deben tenerlo bien claro, niños, al momento de trabajar, ¿sí? Debe quedar bien claro. Si acá está sumando, pasa al otro miembro de la ecuación a restar, ¿sí? Entonces, una vez que has definido ello, entonces simplemente restamos y el valor de alfa en este caso es 53 grados. Bien. Teorema número 1. Suma de los ángulos internos de un triángulo. Esa suma debe ser 180 grados. No te olvides de este último paso, por favor. Ahora nos vamos al teorema número 2. Así que presten atención al segundo teorema, por favor. ¿Sí? Ya te escriban en el chat. Vamos a prestar atención al segundo teorema. Bien. Teorema número 2. El teorema número 2 me habla de la suma de los ángulos externos de un triángulo. Suma de los ángulos externos de un triángulo. ¿Qué dice la propiedad? Me dice que la suma de los tres ángulos externos de un triángulo debe ser igual a 360 grados. Entonces, apreciemos la imagen para que le demos como ejemplo. Observa el ángulo X, el ángulo Y y el ángulo Z. Como tú aprecias, son ángulos que se forman fuera del triángulo. Es por eso que estos tres ángulos son ángulos externos, porque se están formando fuera del triángulo.
Y según ello, la propiedad me indica que la suma de estos tres ángulos externos debe ser igual a 360. Para ello vamos a ver el ejemplo 6. Así que veamos el ejemplo número 6. El ejemplo 6 te indica lo siguiente. Calcula el valor de θ. Y tenemos esta gráfica. Renzo Trucios, la clase empezó hace como 20 minutos. Estamos en la página 31. Página 31, página 32. Continúo entonces. Lo primero que tienes que hacer es observar. Mira los ángulos que están pintados ahí de color celeste. Acá tengo el ángulo de 37 y observo que este ángulo es un ángulo externo. Acá veo el ángulo de 160 grados y observo que este ángulo de 160 también es un ángulo externo. Y acá veo el ángulo θ, que es un ángulo externo. Entonces, al apreciar la gráfica, me di cuenta que estos tres ángulos son externos. ¿Y qué dice el teorema número 2? Que la suma de los tres ángulos externos de un triángulo debe ser igual a 360 grados. Y eso es lo que yo voy a definir para empezar. Que la suma de los tres ángulos, θ más 160 más 37 grados, es igual a 360. Y ahora sí, para resolver este tipo de ejercicios, sumamos este tipo de ecuación, sumamos primero estos dos ángulos. 160 más 37 grados. Entonces, tendrías en la suma lo siguiente. Tendrías que θ sumado con 197, que es el resultado de 160 grados más 37 grados, θ más 197 grados debe ser igual a 360. Bien. Y acá viene lo importante, niños. El 197, que es positivo, ¿cómo pasa al otro miembro? Al otro miembro de la igualdad pasa a restar. Entonces, el ángulo θ, ¿cómo quedará? El ángulo θ será el resultado de restar 360 grados menos 197 grados. Ahí aplicamos la transposición de términos. Si está sumando, pasa al otro miembro a restar. Y simplemente al restar 360 grados menos 197 grados, el valor de θ es igual a 163 grados hexagesimales. Observen, ¿ah? Si tú no colocas este símbolo, esa bolita en la parte superior, sería 163. Y 163 es un número natural. Y lo que estamos midiendo acá son ángulos. Cuando tú colocas la bolita, ahí ya sé que este es un ángulo, 163 grados hexagesimales. Bien, con esa idea vamos a resolver el ejemplo número 8. Veamos. Primero observemos. A ver, observemos en el ejemplo número 8 lo siguiente. Al igual que el ejemplo 4. Primero tengo que observar los ángulos. A ver, beta es un ángulo externo. 120 es un ángulo externo. Y este cuadradito también es un ángulo externo, profesor. Pero cuando veas un cuadradito, habíamos explicado que este cuadradito indica que se está formando un ángulo recto. Y un ángulo recto, ¿cuánto mide? Un ángulo recto mide 90 grados. Y listo. Estos tres ángulos son ángulos externos. Y el teorema número 2 me indica que la suma de esos tres ángulos externos, es decir, beta más 120 más 90, la suma de esos tres ángulos externos, ¿a qué debe ser igual? Debe ser igual a 360 grados. Bien, niños, ahora sí, los dejo para que ustedes terminen el ejercicio número 8.
y coloquen sus respuestas por el chat. Bien, estudiantes, al igual que en el ejercicio número 6, lo primero que tenemos que hacer es sumar. Sumar 120 grados más 90 grados. ¿Sí? Y al sumar 120 grados más 90 grados, nuestra ecuación queda de la siguiente manera. Beta más 210 grados es igual a 360. Muy bien, niños, lo que están respondiendo. El 210 que acá está sumando, al momento de resolver la ecuación, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasa a restar. Entonces el ángulo beta quedaría así. 360 grados menos 210 grados. Y al restar 360 grados menos 210 grados, nuestro ángulo beta mide 150 grados. Bien. Ahora sí, por favor, niños, presten atención porque nos vamos al tercer teorema. ¿Sí? Presten atención que nos vamos al tercer teorema. Teorema número 3. Para entender el teorema número 3, es muy importante que entiendan bien el título. Les voy a pedir, niños, que presten atención. ¿Sí? Ya vi sus respuestas de los ejercicios anteriores. Ahora sí, préstame atención. En la número 3, teorema 3 dice, propiedad, el ángulo externo de un triángulo. Ojo, ojo, lee bien. Dice ángulo externo. Me habla de un solo ángulo. Un ángulo externo del triángulo. ¿Qué dice esta propiedad? Dice que el ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a dicho ángulo. Que el ángulo externo del triángulo es igual a la suma de los ángulos internos no adyacentes a dicho ángulo. Para que entiendas ello, observa. Mira el ángulo de color verde. Mira nuestro ejemplito, un ejemplo en la parte superior. El ángulo externo, ¿sabes quién sería? Sería el ángulo de color verde, o sea, el ángulo X. El ángulo X sería el ángulo externo. ¿Quiénes serían los ángulos internos no adyacentes? Serían alfa y beta. ¿Por qué no son adyacentes? ¿Por qué? Porque no están junto al ángulo X. Por eso se le llama no adyacentes. Porque no están junto al ángulo X, que es el ángulo externo. Entonces, según la propiedad, el ángulo externo X debe ser igual a la suma de los dos ángulos no adyacentes a él. Es decir, sumar alfa más beta. Para que entiendas esta propiedad, vamos al ejercicio 10. Observemos los ángulos. Observemos el ángulo de 75 grados. Concéntrate ahí. Ángulo de 75 grados es un ángulo externo. Está fuera del triángulo. Observa el ángulo de 30 grados y el ángulo alfa, profesor. El ángulo de 30 y el ángulo alfa son ángulos internos. Y no están adyacentes a 75 grados. Ah, entonces acá es donde tengo que aplicar el teorema número 3. Que el ángulo externo, 75, debe ser igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él. Es decir, alfa más 30. Y ahí es donde aplicamos la ecuación y decimos lo siguiente, que alfa más 30 debe ser igual al ángulo externo que es 75. Muy bien. Para resolver dicha ecuación, el 30 que está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasa a restar. Entonces el ángulo alfa será la diferencia de 75 grados menos 35. ¿Por qué?
Menos 30, perdón. ¿Por qué? Porque el 30 que está sumando al otro miembro pasa a restar. Y al resolver la ecuación, el ángulo alfa mide 45 grados. No te olvides de colocar grados, ¿sí? Grados hexadecimales. Colocar la bolita. Muy bien. Con esta idea, entonces, planteamos el ejercicio número 12. Y veamos el ejercicio número 12. Primero observamos. 80 es un ángulo externo. Theta y 60 son dos ángulos internos que no son adyacentes a 80. Ahí tengo que aplicar el teorema 3, que dice que la suma de los dos ángulos no adyacentes a 80, en este caso, de theta sumado con 60 grados, la suma de esos dos ángulos debe ser igual a la medida del ángulo externo, que en este caso vendría a ser 80 grados. Bien, estudiantes, ahora sí, ustedes resuelven, por favor, el ejercicio número 2. Bien, una vez planteada la ecuación, donde sumé los ángulos internos θ y 60 grados, y la suma de estos dos ángulos debe ser igual al ángulo externo, que es 80. Y ahora tú sabes que el 60 se está sumando, ¿cómo pasa al otro miembro? Pasa a restar. Y ahí tendrías que la ecuación quedaría así. Que θ sería igual a 80 grados menos 60 grados, y finalmente el ángulo θ es igual a 20 grados sexagesimales. Ojo, basta con que tú escribas este símbolo para que ya sea grados sexagesimales. Matías Espino, dígame Matías Espino, ¿cuál es tu pregunta? Voy a abrir el chat porque me quedan solamente unos minutos para terminar. Bien, niños, la clase termina hasta este punto. Y lo que tú tienes que hacer en casa es completar las páginas 31 y 32. Hemos trabajado el día de hoy 3 teoremas. El teorema número 1, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo, que esa suma tiene que ser igual a 180 grados. Hemos visto en el teorema número 2 que la suma de los ángulos externos de un triángulo, cuya suma debe ser igual a 360 grados. Y hemos visto el teorema 3 que habla del ángulo externo. Y el ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a dicho ángulo. Bien, niñitos, la clase termina el día de hoy. Su tarea es completar la página 31 y la página 32. Que tengan un buen día, cuídense mucho, resuelvan bien las ecuaciones, ¿sí? Y eso es todo, niños. Nos estamos viendo hasta nuestra siguiente.